Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el pastor Edwin García. Es una bendición estar nuevamente aquí en otro video más. Una bendición el poder llevarte la bendita palabra del Señor. Y yo quiero hablarte de un tema muy especial que tengo para ti el día de hoy. Y se llama Caminando en el propósito del Señor. Y aquí vamos a hablar de 4 aspectos bastante importantes que tú tienes que saber y tienes que darte cuenta para saber que realmente estás caminando en el propósito de Dios. Sabes, es una bendición porque tú naces con un propósito, tú naces con un plan y tienes que saber que realmente vives en la presencia del Señor. Tienes que saber que Dios te ha escogido, te ha llamado con un plan y un propósito, y tú no estás aquí en esta tierra solamente porque a Dios se le ocurrió o solamente porque a alguien más se le ocurrió de que tú estuvieras acá, o no fuiste una persona que solamente de casualidad estuviste aquí, sino que tú tienes un plan y tienes un propósito. Y yo quiero hablarte de una palabra preciosa que quiero compartir el día de hoy. Y quiero que vayamos directamente al libro de Génesis, capítulo 12, verso 5. Y vamos a hablar de un hombre poderoso en la fe, un hombre de la cual él destacó por la fe que él tenía. Y sabes, vamos a hablar de Abraham. Abraham va a ser el instrumento que está utilizando el Señor para que nosotros nos demos cuenta del plan, del propósito por el cual nosotros estamos caminando hacia la bendita gloria del Señor. Quiero que leamos Abraham 12:5. Dice así la preciosa palabra del Señor. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Sabes una cosa? Y aquí te voy a hablar del primer punto que quiero compartirte el día de hoy. Dios hizo una separación, y esta es la palabra clave, una separación, porque cuando Dios apartó a Abraham de su familia, es porque él había sido escogido por un propósito que él tenía. Dios siempre Él va a hacer todo lo posible para separarte, no solamente para separarte de las circunstancias, no solamente para separarte, en este caso que Abraham fue separado de la familia. Yo no me refiero a la familia de casa, familia de esposa, familia de hijos. Yo me refiero a la familia de hermanos, a la familia de padres, a la familia de abuelos, para que tú no me lo vayas a malinterpretar. Dios separa a las personas con un plan y un propósito. Y sabes, es bien importante porque Dios apartó a Abraham de su familia porque él sabía que en algún momento Abraham no iba a crecer, en algún momento Abraham no iba a destacar, en algún momento Abraham no iba a poder desarrollarse en el plan que Dios tenía para él. Ahora, póntete a pensar un momento, ¿cuántas veces cuando tú haces algo o tienes un logro, hay mucha gente en tu familia que está siendo envidiosa, hay mucha gente en tu familia que habla mal de ti, hay mucha gente en tu familia que te tiene envidia y es algo bien complicado de poder expresarlo, pero sabemos que hay gente que muchas veces, si no es directamente, lo hacen de una manera indirecta, que hablan a espaldas nuestras, y eso no permite que uno crezca en el Señor, no permite que uno crezca en el Espíritu. Y si tú no creces en el Espíritu, es bien complicado que tú puedas ir creciendo en el propósito del Señor, porque tú necesitas tener la guianza del Padre, la guianza de Dios. ¿Sabes? Cuando Abraham salió de su familia, él estaba saliendo porque Dios ya le había hablado. Dios ya le había dado instrucciones de lo que él tenía que hacer. Y muchas veces Dios te está dando la instrucción, Dios te está hablando, pero uno muchas veces es necio de no querer hacer lo que realmente Dios nos está hablando. No hacemos lo que realmente Dios nos está diciendo. Muchas veces Dios te está hablando de una y otra manera. Te habla por medio de su palabra, te habla por medio de palabra profética, te habla por medio de las circunstancias que están a tu alrededor y tú te das cuenta. Y muchas veces uno es necio y necio de querer estar en un lugar, necio de querer estar con la familia, necio de querer estar en lugares donde realmente no vamos a poder crecer.
Y es necesario que haya una separación, pero para poder entender la separación tenemos que tener una comunión con Dios, una comunión con el Señor, porque es necesario que crezcamos, es necesario que oremos, es necesario que le pidamos la dirección al Señor para saber qué tenemos que hacer. Ese es el punto número uno, que haya una separación y tienes que aprender a planificar para poder separar lo que no te va a ayudar, para poder separar lo que no te va a ayudar a crecer, no solamente en el espíritu, sino a crecer como persona, a crecer en esa planificación que Dios te está guiando, que Dios te está dando para que tú puedas encaminarte al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida. Imagínate que Abraham no hubiera hecho caso y se hubiera quedado en la casa de sus padres. Hubiera sido algo bien difícil, él no hubiera podido crecer, él no hubiera podido desarrollarse y yo creo que hasta la fecha a él no lo hubiéramos conocido como el padre de la fe. Ese era el plan que Dios tenía con Abraham, separarlo. Y tienes que tomar en cuenta que tú tienes que separar todo lo que no te permite crecer con el Señor, todo lo que no te permite crecer con Dios. Es bien importante que tú tomes en cuenta eso y que pongas que analices, que pienses, que planifiques, que le pidas sobre todas las cosas dirección al Señor. Porque tiene que haber una separación de lo que te está estorbando para poder encaminarte a tu propósito. Punto número 2. Vamos a Génesis capítulo 12 siempre, pero en el verso 10. Dice así: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En ese tiempo, cuando Dios ya le había hablado a Abraham, Abraham sabía el momento, sabía el tiempo en el cual él tenía que salir de Harán, del lugar de donde él vivía. Él sabía y conocía el momento en que tenía que moverse de Harán para la tierra de Egipto, porque dice la palabra que en ese tiempo había hambre, y si había hambre era porque iba a fracasar, él no iba a crecer, él iba a estar limitado, él iba a estar en unas circunstancias realmente complicadas, iba a hacer que el propósito de él fracasara. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado que tú te muevas de un lugar a otro? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado que tú tomes ciertas decisiones y tú no lo has hecho? Y eso está haciendo que tú fracases. Eso está haciendo que tú te limites. Eso está haciendo de que tú no crezcas en el Señor, no crezcas en el Espíritu, no crezcas en el propósito por el cual tú fuiste creado. ¿Sabes? Es importante que tú tomes en cuenta todas las circunstancias, que tú tomes en cuenta las decisiones que hay que tomar, tú tomes en cuenta por sobre todas las cosas lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está diciendo para que haya un cambio. No solamente para que haya una separación, sino que también tú puedas saber en qué momento tú tienes que cambiarte, qué momento tú tienes que decidir para no fracasar, en qué momento tú tienes que moverte. Tú tienes que conocer las circunstancias en las cuales estás viviendo, tú tienes que ver el panorama que tú tienes para poder cambiar. Y es ahí donde entra la comunión con Dios. Es ahí donde entra el poder tener esa comunión, el poder hablar, el poder saber que Dios te está hablando y Dios te está diciendo: este es el tiempo en que te tienes que mover, este es el tiempo en que tú tienes que caminar, este es el tiempo en que tú tienes que decidir, este es el tiempo en que tú tienes que hablar para poder hacer cambios. El momento para saber en que tienes que hacer cambios para no fracasar. Pídele mucha dirección al Señor. Dile al Señor cada vez que tú vayas a tomar decisiones, cada vez que tú vayas a hacer cambios: Señor, dime qué decisiones debo tomar. Señor, tómalo en cuenta a Él, porque Él es el que te va a guiar al propósito, Él es el que te va a encaminar. Y si tú lo tomas en cuenta, créeme que van a haber muchas situaciones en las cuales tú no vas a fracasar. Van a haber muchas circunstancias en las cuales Él te va a guardar de caer, de tropezar, de fracasar, de verte en ridículo, de sufrir, de llorar, porque la dirección de Dios, la sabiduría de Dios es la que te va a ayudar
a ir encaminado en el propósito por el cual tú fuiste creado. Vayamos al siguiente punto. Esto está en Génesis capítulo 13, versículo 1. Dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Si te das cuenta, aquí estamos hablando de otro cambio que Dios estaba haciendo. Porque el primer cambio que sufrió Abraham fue de la tierra de Harán a la tierra de Egipto. El segundo cambio que Dios estaba haciendo con Abraham era de la tierra de Egipto hacia la tierra del Negev. Y esto es porque Dios quería una restauración. Esa es la tercera palabra clave en esta prédica. Él quiere una restauración. Ahora, ¿sabes una cosa? Muchas veces nosotros tenemos que saber que tiene que existir una separación, pero también tenemos que saber que tenemos que diferenciar los momentos, los puntos donde puede haber fracaso, pero eso va a ser solamente con la ayuda de Dios. Cuando tú tienes la ayuda de Dios, la bendición del Señor, tú vas a reconocer en qué momento tú tienes que cambiar, en qué momento tú tienes que moverte, en qué momento tú tienes que decidir para que no hayan fracasos en tu vida. Vas a tener fracasos, de que lo vas a tener, pero si tú estás con Dios, vas a fracasar lo menos posible. Somos humanos y podemos cometer errores, pero Dios es el que sabe encaminarnos, Dios es el que nos puede guiar para evitar fracasar. Ahora, cuando tú fracasas, o inclusive cuando tú evitas fracasar, Dios está moviendo las circunstancias, Dios está haciendo cambios en todo lo que te rodea, Dios está haciendo cambios en tu vida para que exista una restauración. Cuando Dios está restaurando es porque Dios quiere hacer algo maravilloso y vienen los milagros en medio de la restauración. Y te digo por qué. Dice en el verso 3, subió pues Abraham de Egipto hacia la tierra del Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, con él iba Lot también. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, ¿por qué creen ustedes de que Abraham cambió las tierras de Harán por Egipto? Porque Dios no solamente la riqueza que ya llevaba Abraham fue a enriquecerse aún más, Dios lo bendijo en gran manera. Y ya cuando iba de Egipto al Negev, dice que llevaba muchísimo, era riquísimo en ganado, era riquísimo en plata, era riquísimo en oro, era riquísimo en todo lo que él llevaba. ¿Sabes? Aquí es donde ya vienen los milagros en esta tercera etapa. Tú tienes que saber que cuando hay una separación, que cuando Dios te libra del fracaso, Dios trae una restauración. Pero en medio de la restauración, Dios trae milagros a tu vida. Cuando Dios trae los milagros, Dios está bendiciéndote en gran manera. Dios quiere bendecirte porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Pero Él quiere Él quiere que tú seas guiado por medio de Él, por medio de su presencia. Y es esa la restauración que Dios hace, esa la restauración que Dios está preparando en tu vida. Punto número 4, que es el último punto que quiero compartirte el día de hoy. Y eso es en Génesis capítulo 13, verso 3. Y dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Aquí, después de la restauración, tiene que existir un progreso. Pero el progreso lo va a hacer la dirección del Espíritu Santo. El progreso lo va a hacer cuando tú eres obediente a lo que Dios te está mandando hacer, a lo que Dios te está guiando. Si tú quieres ser bendecido en el lugar donde te estás trabajando, déjate guiar por el Señor, déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Abraham salió, me imagino que salió siendo una persona con buena posición económica, pero dice la palabra que él terminó siendo el hombre o uno de los hombres más ricos de la tierra en esa época. Porque él era riquísimo en todo, y lo dice la palabra. Eso lo dice en Génesis capítulo 13, o capítulo 12,
verso 2. Es Génesis capítulo 13, verso 2. Que él era un hombre riquísimo. Llegó a ser alguien muy rico. Dios quiere bendecirte a ti. Dios quiere prosperarte. Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Pero deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor te guíe, que haga las separaciones que Él crea conveniente. Deja que el Señor te salve o te haga cambios en el momento que Él vea que tú puedes fracasar. Deja que el Señor restaure como Él quiera y deja que el Señor te haga progresar como Él desee. Quiero dejarte esta bendita palabra en tu corazón, que tú lo tomes en cuenta para que tú vayas creciendo de una manera sobrenatural. Mi amado hermano, yo quiero pedirte que si tú no has recibido al Señor Jesucristo en este día, ven a los pies del Señor. Él quiere bendecirte en gran manera. Cierra tus ojos, por favor, y repite esta oración después de mí. Señor Jesucristo, yo vengo delante de ti a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a entregarte mis pecados. Quiero pedirte perdón por haber actuado de mala manera y actuar de la manera en que te desagrada. Y quiero recibirte el día de hoy como mi Señor y mi Salvador. Y que seas tú el Rey de mi vida. Guíame y guárdame en todo momento. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si dices esta oración, eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva, que el Señor te bendiga. Nos gozamos porque hay fiesta en los cielos, porque recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otro pedido que quiero hacerte es que si tú no es primera vez, que si tú estás en este canal, por favor suscríbete y comparte los videos para que mucha gente sea de bendición. Y si tú ya has estado siguiéndonos, por favor, comparte los videos, bendice a otra gente. Hay mucha gente que tiene necesidad y es tiempo que el pueblo de Dios sea restaurado. Los tiempos están siendo difíciles y es necesario que tengamos la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios, para que pueda haber un cambio genuino en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente video. Muchas bendiciones, mis amados.